Amén, pues vamos a continuar en esta noche y vamos a tener ahora una reflexión que lleva como tema nuestro compromiso en la obra del Señor. Pues le damos la honra y la gloria a nuestro Dios, ¿verdad? Y le agradecemos cada día por nuestra vida. Este tema pues lo hemos estado compartiendo con las diferentes sociedades femeniles y pues yo creo que es un tema que es de gran bendición, ¿verdad? Para cada una de nosotras como mujeres. Dice ahí el tema, nuestro compromiso en la obra del Señor. Nosotras como mujeres pues tenemos a comprometernos donde quiera, ¿verdad? Muchas veces nos comprometemos, no sé, en alguna directiva secular, ya sea en la escuela, la comunidad, pero a veces nos olvidamos de ese compromiso que hemos hecho cuando recibimos a nuestro Dios en el corazón. Vamos a tomar como texto base ahí donde fue nuestra lectura, que fue en Efesios 2:10, pero solo vamos a tomar un pequeño versículo que es en el versículo número 10, dice la palabra del Señor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra del Señor nos dice ahí, ¿verdad? Que somos hechuras de nuestro Dios, creados en Cristo, ¿para qué? Para buenas obras. Que usted y yo hayamos llegado a los pies del Señor, pues no es porque fuimos buenos o porque somos buenos, ¿verdad? La palabra del Señor dice que fuimos creados. Cuando el Señor nos habla de que fuimos creados, nos dice que Él ya tenía un propósito para cada una de nosotras. Nosotras como mujeres podemos comprometernos en la obra del Señor en nuestras vidas diarias, pero ¿qué pasa muchas veces? Compartíamos con las hermanas, muchas veces nosotras como mujeres estamos tan ocupadas en los quehaceres, la casa, el esposo, los hijos, en fin, en tantas cosas que a veces ese compromiso que hicimos con nuestro Dios se nos olvida o lo dejamos por último. Pero la palabra del Señor nos invita, dice que podamos nosotros andar, dice, en esas obras que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, ¿cuáles son esas obras que el Señor preparó para cada uno de nosotros? Este tema lo tenemos en 3 puntos, lo hemos dividido así en 3 puntos. El primer punto es entendiendo nuestro llamado. Nosotras como mujeres que trabajamos en la obra del Señor tenemos que entender primeramente para qué fuimos llamadas. Dice nuestro propósito en Cristo y entendiendo nuestro llamado. Tenemos ahí nuestra cita bíblica que es en 2 Timoteo 1:9. La palabra del Señor nos dice: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dice quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, ¿verdad? El Señor no nos llamó porque fuéramos buenas o porque fuéramos buenos. Dice, nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Ahora, debemos de entender cuál es el propósito que Dios tiene para cada una de nosotras. Dice, sino según el propósito suyo y la gracia que nos es dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Dios nos ha llamado con un propósito especial. Ahora, ya sabemos como hijas de Dios cuál es ese llamado. Dice que nuestro compromiso empieza entendiendo que somos llamadas a hacer el bien y a vivir en obediencia a su voluntad. Ahora, si nos detenemos un poquito aquí en este punto, ¿será que estamos haciendo el bien y estamos viviendo en obediencia a su voluntad o estamos viviendo bajo nuestra voluntad? No estamos haciendo la voluntad del Señor. Entonces, amadas hermanas, la palabra del Señor nos invita y nos dice que el propósito
es que nosotras hagamos el bien y vivir en voluntad de nuestro Dios. Ahora, si nosotras no hemos entendido realmente cuál es ese propósito que Dios quiere, nosotras estamos viviendo bajo nuestra propia voluntad. En la palabra del Señor nos habla de muchas mujeres que pues nos las ponen como ejemplo. Allí en Proverbios 31:10 tenemos a la mujer virtuosa. Y la palabra del Señor dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. Si se pueden dar cuenta, pues yo creo que este proverbio, pues probablemente algunas hasta de memoria, ¿verdad? No lo sabemos. Nos habla de una mujer como usted, como yo, que tiene esposa, tiene sus hijos, tiene sus criados. Y la palabra del Señor nos dice cómo era esta mujer, qué hacía esta mujer. Dice, allí en Proverbios nos dice que esta mujer, dice, se levanta, dice allí el proverbio, se levanta aún de madrugada, da de comer a sus criados, no tiene temor, dice, por sus hijos, por la nieve, porque dice que sus hijos están cubiertos de ropas dobles. Su marido, dice, es conocido cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Allí nos habla de una mujer que así como usted y yo, pues tenía su familia. Pero lo que me llega y es lo último de este texto, que dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Dice que engañosa es la gracia, vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Sí, aquí no nos dice la palabra del Señor que por lo que ella hacía, ese era el propósito del Señor. No, dice que esta mujer, lo que me llama la atención ahí del último versículo, dice: la mujer que teme a Jehová. ¿Será que nosotras como mujeres realmente estamos bajo el temor de Dios? O como les decía, que el Señor nos crió con un propósito de hacer el bien y vivir en obediencia a su voluntad. Es lo que hacía esta mujer que nos presentan aquí en Proverbios 31:10. Era una mujer que, a pesar de que tenía tanto trabajo, ella dice que era una mujer temerosa de Dios. Y a veces nosotras como mujeres, eso es lo que nos olvidamos. Nos olvidamos de que fuimos hechas con un propósito. La Biblia nos habla de muchas mujeres que desempeñaron roles diferentes en la obra de nuestro Dios. Y podíamos enumerar a tantas mujeres, ¿verdad? Pero aquí la palabra del Señor nos habla de esta mujer. Tenemos a Débora, una mujer guerrera. Tenemos a Priscila. Estas mujeres quisieron realmente y lograron entender el compromiso que habían hecho. Y dice, su compromiso nos sirvió y nos es como ejemplo para nosotras ahora como hijas de Dios. Entonces, amadas hermanas, la palabra del Señor nos dice que nosotras como mujeres sí podemos también con este compromiso. Sí podemos trabajar en la obra de nuestro Dios. Tenemos nuestros hijos, tenemos nuestro esposo, nuestra familia, sí, como lo tuvo la mujer virtuosa. Pero ¿qué dice? La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Tenemos ahí nuestro punto número 2, maneras de comprometernos en la obra del Señor. A veces nosotras como mujeres, tal vez nos dicen: ay, mire que hoy usted va a dirigir el culto. Lo primero que muchas veces dicen: ay, no, es que yo no puedo. Ay, es que yo no sé cómo hacerlo. La palabra del Señor nos dice en 1 de Pedro 4:10: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La palabra del Señor nos dice aquí, amadas hermanas, hermanos, que cada uno de nosotros como hijos de Dios recibimos un talento. Dice entonces, ¿qué estamos haciendo con este talento? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Nosotros como hijos de Dios debemos utilizar estos dones y talentos para servir a los demás. Ahora, muchos tal vez podríamos decir, ay, no, es que yo no tengo ningún talento. Pero la palabra del Señor nos dice que todos, cada uno según el don que ha recibido, todos recibimos por lo menos uno. Ahora, ¿será que como hijos de Dios ya sabemos cuál es el don, cuál es el talento que el Señor nos ha regalado? Y si no sabemos aún, tenemos que buscar ese talento, amadas hermanas. Muchas tienen el talento, tienen el don de cantar, predicar, evangelizar, enseñar. Pero si no tratamos de buscar ese don, ese talento, amadas hermanas, nunca vamos a saber cuál es el don que tenemos. Muchas veces nos conformamos con ir a la iglesia, estar, llegar, sentarnos, irnos. Y qué bonito, ¿verdad? Porque pues solo vamos, escuchamos y nos vamos. Pero ¿y ahora cómo va usted a poder desarrollar ese talento o ese don que el Señor le ha dado? Porque la palabra del Señor nos dice, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí la palabra del Señor nos dice que debemos de utilizar estos dones para servir a los demás. El compromiso en la obra del Señor se manifiesta en un servicio activo y generoso en nuestra comunidad y en nuestra iglesia. Ahora, yo no sé qué entienden ustedes por un servicio activo. Dice, y generoso a nuestra comunidad y a nuestra iglesia. El servicio activo, amadas hermanas, es que ahorita en este tiempo, y lo hemos visto, que ya nos conformamos. Vamos a nuestro culto, regresamos, la próxima semana vamos otra vez, regresamos. Y eso no es un servicio activo, amadas hermanas. Un servicio activo es de que nosotras como hijas de Dios estemos pendientes, preocupadas en la obra del Señor. Que tanto nuestra obra en el trabajo se vea el avance, tanto como nuestra vida espiritual. Muchas veces nos estancamos tanto que no estamos sirviendo como el Señor quiere que le sirvamos. No estamos utilizando esos dones al servicio de los demás. Dice, utilizando nuestros dones, el compromiso en la obra del Señor se manifiesta en el servicio activo y generoso a nuestra comunidad y a nuestra iglesia. ¿Será que estamos utilizando nuestros dones en nuestra iglesia o en nuestra comunidad? ¿Estamos sirviendo a nuestra comunidad? La palabra del Señor en Efesios 6:18 nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amadas hermanas, hermanos, la oración para nosotros los hijos del Señor es fundamental. Pero ¿qué pasa? Yo no sé si ustedes se dan cuenta o no se dan cuenta. Yo creo que en los cultos de oración es donde menos asistimos. Y la palabra del Señor nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos somos nosotros. Entonces, amadas hermanas, hermanos, el Señor nos invita a que nosotros podamos orar en todo tiempo. Pero ahora, ¿será que estamos orando en todo tiempo? O como le decía yo a mis hermanas, solo desayuno, almuerzo y cena. Porque muchas veces así estamos, así nos hemos acostumbrado, ¿verdad? A orar solo o a orar solo cuando de verdad nos vemos en diferentes necesidades. Pero cuando estamos bien, se nos olvida que tenemos que darle gracias al Señor. Entonces, amadas hermanas, la palabra del Señor es fundamental en nuestra vida cristiana. Tenemos que comprometernos, amadas hermanas, hermanos, de orar los unos por los otros, no solamente por nuestras propias necesidades. Muchas veces tenemos esa costumbre, ¿verdad? De que solo lo que nosotros necesitamos. Muchas veces no nos acordamos de que también hay hermanos, hay hermanas, amigos, conocidos que también tienen necesidad de que nosotros oremos por ellos. Entonces, amadas hermanas, la palabra del Señor nos invita a que oremos con toda oración y súplica. No solamente dice que por nosotros, sino por todos los santos.
Y tenemos que orar también por la obra del Señor. En este tiempo estamos viendo que hay tantas situaciones, hermanas, que nos indican que el Señor pronto viene. Entonces es cuando nosotras como mujeres debemos de comprometernos y entender el compromiso que un día nosotros hicimos al recibir nosotros a nuestro Señor Jesucristo en el corazón. Muchas veces se nos olvida por tantos quehaceres, por tantas cosas que tenemos, cuando eso debería de ser nuestra prioridad. En Tito 2, 3, 5 nos enseña a nosotras como mujeres, dice la palabra del Señor. Asimismo, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra del Señor no sea blasfemada. Muchas veces aquí, hermanas, nos equivocamos cuando nos habla la palabra ancianas, ¿verdad? Nosotros tal vez se nos va la mente en decir, es para las hermanas ancianitas. Pero la palabra del Señor, cuando nos dice ancianas, se refiere a las mujeres espiritualmente maduras. Sabemos que en una iglesia no todas las hermanas son maduras espiritualmente. Puede haber ancianas que espiritualmente no son maduras, y pueden haber jóvenes que espiritualmente son muy maduras, pero aquí la palabra del Señor nos habla a las ancianas maduras espiritualmente, y la palabra del Señor nos dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Ahora le decía yo a las hermanas, ¿qué entienden ustedes por su porte o por porte? ¿Verdad? Yo creo que esta es una palabra que encierra mucho. Aquí la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? O esta palabra encierra que debemos de ser cuidadosas en nuestra forma de andar, cómo nos conducimos, cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo vivimos. Entonces, amadas hermanas, esta es dice la palabra, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Nosotras como mujeres maduras espiritualmente tenemos que cuidarnos, amadas hermanas. Le decía yo, la palabra del Señor dice ahí, nos dice aquí, que nosotras tenemos esa responsabilidad. Porque alguna cosa, ya sea buena, ya sea mala que hagamos, todas tienen sus consecuencias, amadas hermanas. Cada cosa que nosotros hagamos, sea buena, sea mala, va a tener su consecuencia. Y por eso la palabra del Señor nos encarga a nosotras como mujeres que tenemos que ser reverentes en nuestro porte. Tenemos que ver cómo nos comportamos, cómo está nuestro testimonio delante de las demás personas. Le decía yo a las hermanas, muchas veces nuestro testimonio no está dentro de la iglesia. En la iglesia todos actuamos como hijos de Dios porque estamos dentro de la iglesia. Nuestro testimonio está a partir de la puerta para afuera. ¿Qué estamos nosotros dando testimonio allá afuera? ¿Cómo estamos dando testimonio nosotros como hijas de Dios, como hijos de Dios? ¿Será que estamos siendo reverentes en nuestro porte? ¿En cómo nos conducimos, cómo hablamos, cómo vestimos, cómo andamos? ¿O no? Y todo esto nos lleva a una consecuencia, amadas hermanas, y dice, asimismo, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra del Señor no sea blasfemada. La palabra nos dice que enseñan a las mujeres a amar a sus maridos y a sus hijos. Pero ahora, nosotros como mujeres maduras espiritualmente, ¿será que todas estamos amando a nuestros maridos y a nuestros hijos? Allí es donde nosotras tenemos que reflexionar, amadas hermanas, a ser prudentes, que las mujeres más jóvenes estén sujetas a sus maridos. Pero ¿qué tal si ni nosotras como mujeres maduras espiritualmente no estamos sujetas a nuestros maridos? Allí es donde nosotros a veces caemos en diferentes situaciones. Y les decía, todo esto lleva una consecuencia. Dice, para que la palabra del Señor no sea blasfemada. Entonces, amadas hermanas, nosotras debemos de cuidar esto. Que la palabra del Señor
no sea blasfemada, ya sea por mi culpa, ya sea por mi testimonio, que no ande la palabra del Señor de boca en boca. Entonces, la palabra del Señor es clara, hermanas, cuando nos dice que nosotras, las ancianas, es nuestra responsabilidad enseñar a las más jóvenes. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor no sea blasfemada. Pero ¿qué si ni nosotros nos hemos sujetado a nuestros esposos? Si nosotras todavía queremos andar como mujeres solteras, allí es donde nosotros debemos de dar testimonio que realmente hemos hecho un compromiso, no con las hermanas de la femenil, no con el pastor, no con los ancianos, sino nuestro compromiso que hicimos un día en la obra de nuestro Dios. El compromiso que hicimos un día al recibir al Señor en nuestro corazón. Pero les decía, muchas veces es difícil cumplir este compromiso. Es difícil, se nos pide mucho, pero nosotras como ancianas tenemos que tomar ese compromiso que nosotros hicimos un día. Cuesta, sí cuesta, la palabra del Señor nos dice que en el mundo pues tendréis aflicción, pero nosotras como hijos de Dios sabemos de que todas las cosas, dice la palabra del Señor, nos ayudan a bien. El tercer punto dice impacto de nuestro compromiso. Y tenemos nuestra cita bíblica en Mateo 5:16. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras, vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, amadas hermanas, nosotras como hijas de Dios, como mujeres que hemos entendido ese compromiso que hemos hecho, dice que somos esa, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, somos esa luz, amadas hermanas. Dice, nosotras con nuestro testimonio, con nuestro comportamiento, con nuestra forma de ser, tenemos que dar ese testimonio delante de los hombres para que vean que nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Nuestro compromiso en la obra del Señor se convierte, hermanas, en un testimonio para el mundo, que todos aquellos que nos vean que verdaderamente hemos entendido lo que es vivir bajo la voluntad del Señor. Dice, nuestras acciones deben de reflejar la luz de Cristo, impactando positivamente a los que nos rodean. Que nosotras como hijas de Dios seamos esa luz donde quiera que estemos. Les decía yo a las hermanas, yo no sé dónde conviven ustedes, cuál es su círculo social donde ustedes están. Entonces allí, hermana, nosotros debemos de reflejar la luz de Cristo. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Muchas veces no hemos entendido que no solamente somos cristianos, cristianas dentro de la iglesia, sino que donde quiera que nosotros estemos, somos hijas de Dios. Y donde quiera debemos de nosotros de reflejar esa luz que hay en nosotros. Pero muchas veces estando afuera se nos olvida. Cuando sentimos, pues ya estamos actuando igual que los que no conocen al Señor. Entonces dice que nosotros debemos de impactar positivamente a quienes nos rodean, que donde quiera que usted esté, sepan que usted es una hija de Dios. ¿Y cómo es conocido el Hijo de Dios? Porque dice la palabra del Señor que de lo que está lleno tu corazón, dice, habla la boca. Entonces, si usted tiene palabra del Señor en su corazón, no puede hablar otras cosas que no sea de Dios. Entonces, amadas hermanas, hermanos, impactemos positivamente a quienes nos rodean. Muchas veces, yo no sé si ustedes lo han escuchado o no, muchas veces más de alguien dice, ay no, yo no voy allí porque fulano, pues están allí, cualquier cosa o una mala palabra o algo. Entonces, amadas hermanas, debemos de impactar positivamente y debemos de crecer también espiritualmente.
En Hebreos 10:24 nos dice: y considerándonos a unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veas que aquel día se acerca. La palabra del Señor nos dice, hermanos, que debemos de considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nosotros como hijos de Dios debemos amarnos. Dice: no dejando de congregarnos como algunos tienes por costumbre, y exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La palabra del Señor nos habla, amadas hermanas, y podemos ver los tiempos, que el Señor ya está muy cerca. Tenemos que comprometernos realmente en la obra del Señor, amadas hermanas, hermanos, crecer espiritualmente, fortalecernos, fortalecer nuestra comunidad en la fe. Tenemos que apoyarnos, tenemos que vivir en esa unidad. Tenemos que ser esos hermanos que vivamos en unidad y que el apoyo mutuo sean esenciales para avanzar. ¿Pero para avanzar en qué? Sabemos que como hijos de Dios tenemos una misión en esta tierra. Muchas veces nos hemos olvidado de la misión. El Señor, cuando se fue, nos dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio. Y muchas veces nos hemos olvidado de esa parte. Le decía yo a los hermanos: a mí me alegran los proyectos. Quiere decir que donde hay proyectos es porque la iglesia está creciendo. Pero muchas veces le damos más, ponemos más atención en las cosas materiales que lo que realmente, el propósito que realmente el Señor tiene para nosotros, o que nos dejó. La misión que nuestro Dios nos dejó, que es ir y predicar el evangelio. Entonces, amadas hermanas, es tiempo que como mujeres, así como estas mujeres que nos habla la palabra del Señor, que se levantaron y trabajaron en la obra de nuestro Dios, es tiempo que nosotras también como mujeres trabajemos en la obra del Señor, para que la palabra del Señor sea conocida, ¿verdad? Sea conocida por personas que aún no han escuchado de nuestro Dios. Entonces, amadas hermanas, la palabra del Señor en Gálatas 6:9 nos dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Pero la palabra también nos dice: en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. En este tiempo, amadas hermanas, amados hermanos, eso está pasando. Eso está pasando. El amor de muchos se está enfriando. En las iglesias ya no se asiste como se asistían hace, no sé, 10, 15, 20 años. Estamos viendo que no, la obra del Señor pues no está avanzando. ¿Pero por qué? Porque muchas veces nos sentamos, nos hemos cansado tal vez, y la palabra del Señor nos dice que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Así es que, amadas hermanas, es tiempo de que, si no lo hemos estado haciendo, es tiempo de que hoy empecemos nuevamente y retomemos ese compromiso que un día hicimos con nuestro Dios, para que la obra del Señor siga adelante y podamos cumplir con esa misión que Él nos dejó recomendadas. El compromiso en la obra del Señor es una jornada constante, amadas hermanas. No es solamente cuando usted viene al culto y se regresa, usted va a un evangelismo, va y regresa. No. El trabajo en el Señor es una jornada constante. ¿Habrán desafíos? Sí, habrán. ¿Habrán problemas? ¿Habrán situaciones? Sí, las va a haber. Pero la palabra del Señor nos invita a que hagamos nosotros lo que nos corresponde, que trabajemos, que no nos cansemos de hacer el bien. Debemos de perseverar, sabiendo, dice ahí la palabra del Señor, que nuestro trabajo no es en vano. Sabemos que un poquito que hagamos, el Señor no lo va a olvidar. Así es que, amadas hermanas, retomemos ese compromiso que un día hicimos con el Señor. No nos cansemos, sigamos trabajando, sigamos adelante. La obra es mucha y no todos quieren
comprometerse. Hay muchos que si usted les dice, trabajemos, hagamos, a veces nos contesta, es que no tengo tiempo. Es que voy a terminar mi trabajo y después. El servirle al Señor es hoy. No sabemos si el día de mañana vamos a estar. El servicio a nuestro Dios es hoy. Si el Señor viniera mañana, pues gracias. Nos vamos con Él. Pero ¿y si no? El servicio del Señor, el trabajar en la obra de nuestro Dios es hoy, amadas hermanas. El mañana solo Él lo sabe. Así es que yo les invito para que podamos servirle a nuestro Dios y cumplamos ese llamado con fidelidad, utilizando los dones que el Señor nos ha dado para su gloria y para ser testimonios vivientes de su amor y de su gracia. Amadas hermanas, la obra del Señor es mucha. Bien dice la palabra, obreros son pocos los que de verdaderamente se comprometen a trabajar en la obra. Es tiempo, hermanas, de que nos comprometamos como mujeres realmente al servicio del Señor. ¿Cuesta? Sí cuesta. ¿Tenemos una familia? Sí tenemos una familia. Pero así como estas mujeres que mencionan en la Biblia tuvieron el tiempo suficiente para atender a sus esposos, a sus hijos, a su familia, también nosotros podemos tener el tiempo suficiente para servirle a nuestro Dios. Así es que, amadas hermanas, que Dios les bendiga y ojalá que esta palabra pues se les haya quedado y pues sigamos adelante trabajando en la obra de nuestro Dios. El trabajo en la obra pues nunca termina. Nosotros somos pasajeros, hoy estamos, el día de mañana pues ya no estaremos y la obra del Señor va a continuar, pero ahora que estamos, hermanas, trabajemos y no nos cansemos, dice la palabra, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Que Dios me las bendiga y pues en otra oportunidad estaremos nuevamente compartiendo de la palabra de nuestro Dios.